¿Qué tal? En esta ocasión hablaremos de México y el Sistema Internacional de Derecho Económico Contemporáneo. El derecho económico internacional es el conjunto de normas que regulan las operaciones y las relaciones económicas internacionales, con reglas, principios, instituciones que diseñan el mapa jurídico, económico y comercial del mundo. Sus fuentes son tanto normas de derecho internacional público o privado, convencionales y consuetudinarias, como normas de derecho interno de los estados. La incorporación de México al GATT, el GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Los países miembros realizaban negociaciones para la reducción de barreras arancelarias de manera recíproca, mediante la prestación de peticiones acompañadas de las correspondientes ofertas. Los códigos de conducta del GATT son licencias de importación, derechos antidumping, valoración aduanera. Cabe señalar que el dumping es una práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal o incluso por debajo de su costo de producción, con el fin de ir eliminando a las empresas competidoras y así apoderarse finalmente del mercado. Una estrategia deshonesta, pues su fin es el monopolio. ¿Qué es un tratado de libre comercio? Es un acuerdo comercial entre dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. Se tratan temas como propiedad intelectual, inversiones políticas de competencias, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, asuntos laborales, disposiciones medioambientales, mecanismos de defensa comercial y de solución de controversias. Estos tienen un plazo indefinido a lo largo del tiempo, hasta que se busque una renegociación por alguna controversia que se haya suscitado. Se obtienen beneficios en un tratado de libre comercio con la reducción de aranceles de importación, pues los consumidores tendrán acceso a una mayor variedad de bienes a precios más baratos. Entre los TLC que México ha firmado destacan el TLC con América del Norte, el TLC con la Unión Europea y la Asociación Latinoamericana de Integración. México también participa en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Por otra parte, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en inglés North America Free Trade Agreement o NAFTA, es un acuerdo regional entre los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México. Este acuerdo fue una ampliación del antiguo Tratado de Libre Comercio de Canadá y Estados Unidos, que fue firmado el 4 de octubre de 1988 para la formalización de la relación comercial entre los dos países. En 1990 dichos países negociaron un tratado que incluyera a México. Los países firman el TLCAN el 7 de diciembre del 92 y entra en vigencia a partir del 1 de enero del 94. Los puntos principales del TLCAN son acceso a mercado de bienes, reducción y en algunos casos eliminación de aranceles, protección a la inversión extranjera, a la propiedad industrial, facilitar el acceso a la información, mayor acceso a los negociantes, así como los criterios que determinan de qué país viene el producto. México también tiene tratados con países de Centroamérica. En abril del 94 se firma el TLC entre Costa Rica y México. Entra en vigor el 1 de enero del 95. Con Nicaragua se firma el 18 de diciembre del 97 y entra en vigor el 1 de julio del 98. El tratado llamado Triángulo del Norte, firmado entre México, El Salvador, Guatemala y Honduras, se dio el 29 de junio del 2000 y entra en vigor el 15 de marzo de 2001. El TLC único se firmó el 22 de noviembre de 2011 y entró en vigor el 1 de julio de 2013. Se concluyeron las negociaciones el 24 de marzo de 2014 en la Ciudad de México. Finalmente, dentro de los más recientes en cuanto a tratados se refiere, se encuentra el TLC con Panamá. Se firmó el 3 de abril de 2014 y entra en vigor el 1 de julio de 2015.
Con Sudamérica se firma algunos cuales son el TLC G2, antes G3, con Colombia con fecha de 13 de junio de 1994 y entra en vigor el 1 de enero del 95. El TLC con Chile el 17 de abril del 98 y entra en vigor el 1 de agosto del 1999. El TLC con Uruguay del 15 de noviembre del 2003 y entra en vigor el 15 de julio de 2004. El TLC con Perú el 6 de abril de 2011 y entra en vigor el 1 de febrero de 2012. Estos tratados con Centro y Sudamérica tienen una finalidad similar en general, la cual es alcanzar un mejor equilibrio en sus relaciones comerciales, propiciar un mercado amplio para las mercancías y los servicios producidos en sus respectivos territorios, asegurar un marco comercial para la inversión entre países, fortalecer a sus empresas en los mercados globales, promover nuevas oportunidades para el desarrollo económico y social de sus estados. Así llegamos de esta forma al término de la primera parte del derecho económico internacional. Relacionada con la economía internacional, también tenemos a la Cuenca del Pacífico, la cual es un espacio geográfico que rodea al Océano Pacífico, es decir, es un borde terrestre litoral. Es importante en la economía mundial, pues en esta zona se concentra casi el 50% de la población total del mundo, constituyendo un fuerte mercado consumidor y productor, por lo cual se realizan importantes cantidades de exportaciones desde esa zona del planeta. Por su extensión, se ha separado en agrupaciones de países geográficamente cercanos entre sí. Tenemos la cuenca americana, la cuenca Asia-Pacífico, la cuenca Australia-Pacífico y la cuenca polinésica u oceánica. Cada una tiene su propia economía, política, cultura, ritmo de desarrollo y crecimiento. Algunas de estas agrupaciones de países son las siguientes: el continente americano, Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. De Asia y Oceanía tenemos a Rusia, China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, Tailandia, Vietnam, Brunei, Malasia, Indonesia, Singapur, Hong Kong, Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea. Para esto se desarrolló una política para controlar los pasos marítimos del Océano Pacífico. Los países de la cuenca han tratado de formar diversas asociaciones para fomentar una mayor relación económica y comercial. Retomando los tratados que México ha firmado, también se encuentra el TLC con la Unión Europea. Su nombre oficial es Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y por otra, los Estados Unidos mexicanos. Es un acuerdo comercial multilateral formalizado el 23 de marzo de 2000 en Lisboa. Entró en vigor el 1 de julio del mismo año. El Consejo cuenta con una presidencia ocupada alternativamente por un miembro del Gobierno de México y un miembro del Consejo de la Unión Europea. Su principal objetivo es la liberación progresiva y recíproca de bienes industriales, agrícolas y servicios entre los países suscritos. En un inicio, la Unión Europea, en dicho tratado, estaba conformada por Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, España, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo,
Holanda, Portugal, Suecia y Reino Unido. Pero a partir del 1 de marzo, a estos 15 países se le suman otros 10 que son Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y la República Checa. Relacionado con todo lo anterior se encuentra la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Nació oficialmente el 30 de septiembre de 1961. Agrupa a 35 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social alrededor del mundo. La OCDE ofrece un foro en donde los gobiernos pueden trabajar conjuntamente para compartir experiencias y de esta manera buscar soluciones a los problemas comunes. Busca también entender qué es lo que conduce al cambio económico, social y ambiental. Mide la productividad y los flujos globales de la inversión y el comercio. Fija estándares internacionales. Esto dentro de un amplio rango de temas de política pública. México se integra a la OCDE el 18 de mayo de 1994 y se publica en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio del mismo año. En los últimos años, el diseño de muchas reformas y programas gubernamentales han contado con el apoyo de los funcionarios y la información de la OCDE. Por ejemplo, el cambio de los subsidios generalizados a la agricultura, la inversión económica para proteger el medio ambiente, el enfoque a la calidad educativa, el combate a la pobreza, etc. Algo no menos relevante es la creación de la OMC, la cual tiene sus antecedentes en la Organización Internacional del Comercio. International Trade Organization. Organización propuesta por la Carta de La Habana. Esto en el contexto de las políticas comerciales internacionales. Se buscaba constituir el tercer pilar del orden económico mundial, junto al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Sin embargo, terminó fracasando por la falta de aprobación del Congreso estadounidense. En su lugar, se aprobó el GATT como instrumento regulador del comercio internacional, hasta que posteriormente se creó la OMC en 1994. La OMC es la única que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Su principal propósito es ayudar a los productores de bienes y servicios, a los exportadores e importadores a realizar sus actividades. Es un foro para que los gobiernos negocien acuerdos comerciales, por supuesto, así como la apertura del comercio entre naciones, en beneficio de las mismas. Es así como hemos explicado a grandes rasgos lo relacionado con el derecho internacional económico. Muchas gracias.